Segunda denuncia contra Pedro Sánchez por la gestión de la gota fría, que ha empleado para chantajear a las demás fuerzas parlamentarias para que le apoyen los presupuestos. Pero es que Sánchez no es el único que está sacando tajada de esta desgracia. Begoña Gómez promociona la captación de fondos para la Dana con una plataforma impulsada por Barrabés. Esto y más como lo que se le escapó a la ministra de Igualdad Arredondo es lo que vamos a ver hoy. Como por ejemplo que han estado borrando cositas, algo que ya es la norma cuando se habla del PSOE. Un militar estalla contra el gobierno, 24 horas en Valencia y no nos dejan hacer nada. Y esto será importante para lo que vamos a ver, porque por más que intenten echar balones fuera, el máximo responsable es Pedro Sánchez. Sánchez anuncia que ya hay 14.898 militares, policías y guardias civiles en Valencia. Cifra del todo insuficiente y que de hecho llegó tarde. Pero es que según el testimonio de este militar, los han mandado, pero no les dejan trabajar. Nos tienen parados sin hacer nada, asegura. En un vídeo grabado en directo desde la zona de las inundaciones, el militar expresa su frustración por lo que considera una situación incomprensible. Yo más o menos entiendo por qué es esto. Mientras hablamos de la gota fría, no hablamos de... La trama Koldo pretendía fijar la residencia fiscal en Estonia para eludir impuestos. Tampoco hablamos de esto otro... La justicia valida la incautación de los correos sobre el hermano de Sánchez. Ni de esto. Un exdirectivo de Globalia afirma que presentó a Begoña Gómez y Javier Hidalgo en Rusia. Recordad que Sánchez a la OMT les cedió un edificio en la mejor zona de Madrid y les pagó la remodelación. Llevamos 24 horas en Valencia sin hacer absolutamente nada. Una puta vergüenza. Podríamos estar ayudando a la gente, pero estamos aquí parados. Nos asignan zonas donde no hay absolutamente nada que hacer, y mientras tanto, hay gente que necesita ayuda urgente. Podríamos estar utilizando vehículos 4x4 para sacar coches de las carreteras. Podríamos estar llenando camiones de escombros y depositarlos en lugares donde no molesten. Podríamos dar paladas de barro y ayudar a la gente que están en sus casas, o simplemente dando apoyo psicológico a aquellos que lo necesiten. Pero nada de nada. Estamos en manos de psicópatas que gobiernan contra el pueblo, y es el pueblo el que está salvando al propio pueblo. Y por favor, que esto no se olvide, que los escándalos de mañana no tapen lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. La solidaridad debe dar paso a la indignación, y la indignación a maniobras para tumbar a este gobierno. Un gobierno que ya no solo nos cuesta el dinero, cuesta vidas. Fulgencio Coll, primer general de la UME, Marlaska debería haber decretado sí o sí el nivel 3. Fulgencio Coll ha dicho que cuando empezaron los efectos de la gota fría, hay una alerta hidrológica y meteorológica que no funciona adecuadamente porque no se hace una preemergencia adecuada. Y además agrega, la comunidad autónoma, ante esta situación, igual que otras, declara nivel 2 porque hay una catástrofe. Tal como marca la legislación de protección civil, las Fuerzas Armadas, en este caso la UME, pasan a depender del ministro del Interior. El que no hizo su trabajo es el ministro del Interior y tampoco el presidente del gobierno. Marlaska debería haber decretado sí o sí, competición o no de la comunidad, el nivel 3. Pero es que, en la misma dirección va la abogacía del Estado cuando se les consulta. Los abogados del Estado lo tienen claro, la competencia de la catástrofe es de Sánchez. La previsión constitucional del estado de alarma se justifica porque son 6 las comunidades autónomas afectadas. Los expertos señalan que el instrumento jurídico adecuado para gestionar una situación de esta magnitud se denomina estado de alarma y está claramente previsto en la Constitución española. De hecho, la Ley Orgánica 4.1981 de los estados de alarma, excepción y sitio recoge como primera opción que el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podría declarar el estado de alarma en caso de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentales de gran magnitud. Únicamente el Consejo de Ministros puede decretar el estado de alarma. Y esto será importante para la nueva denuncia, y ayer comentamos la primera que han interpuesto contra Pedro Sánchez. Pero es que no queda aquí la cosa, porque es que se han cometido más calamidades, muchas de ellas por nombrar a dedo a políticos que no tienen formación sobre lo que han de gestionar. Como han colonizado todos los poderes públicos y se creen que España es su cortijo, su feudo, y que los españoles no somos personas sino un recurso más,
pues nunca pasa nada hasta que pasa y entonces hay que llevarse las manos a la cabeza, aunque esto es algo, como veremos, que pretenden aprovechar. La presidenta de la AMET, que falló al pronosticar la Dana, no es meteoróloga y gana 102.000 euros al año. Pero más importante que ella es Teresa Rivera, que la están escondiendo. El PSOE esconde a Teresa Rivera, responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que desactivó la alerta por desbordamiento. Después de que veamos esto, os voy a enseñar algo que no vais a dar crédito. Eso sí, factoría PSOE. Ya nos tienen acostumbrados. Lo que pasa es que hay gente que todavía no lo quiere ver. A pesar de la gravedad de la situación, dejaron fuera de las reuniones a la Generalidad, es decir, a la Comunidad Valenciana, aunque sí contó con la delegación del gobierno. Al no comunicar la situación con tiempo suficiente ni mantener los barrancos limpios, lo cual podría haber evitado el desbordamiento que desencadenó las riadas, se constituye una doble negligencia. ¿Pero de qué estábamos hablando? De Teresa Rivera, Confederación Hidrográfica del Júcar. Mirad lo que sí que han hecho. La Confederación del Júcar borra datos críticos del caudal del Pollo en plena crisis de la Dana en Valencia. El organismo, dependiente de Teresa Rivera, cuyo nombre aparece también en la trama de los hidrocarburos del caso PSOE, se escuda en que el temporal destruyó los dispositivos de medición. Y habrá gente que se creerá esta excusa patética. Oye, qué casualidad que cuando descubren que tienen una responsabilidad penal, de repente las pruebas desaparecen. Como la página web de Begoña, de quien hablaremos después. Estos registros son fundamentales para reconstruir la evolución del caudal y entender la actuación de las distintas administraciones, ya que la Confederación fue la encargada de comunicar los datos al Centro de Coordinación de Emergencias. Los datos eliminados mostraban un incremento descomunal del caudal en un periodo de 2 horas que dejó sin capacidad de respuesta a muchos municipios afectados. Mientras tanto, la mujer del presidente, imputada por 4 delitos, promociona la captación de fondos para la Dana con una plataforma impulsada por Barrabés. No, y dirán, río revuelto, ganancia de pescadores. Cero empatía, son unos canallas, de verdad que es vomitivo tener a esta gente gobernando, cuando ella además no es nadie, porque en España no existe la figura de primera dama y nadie ha votado a Begoña. La mujer de Sánchez promociona la captación de fondos para los afectados a través de una plataforma Stock Crows impulsada por su socio Barrabés. Ambos imputados por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, más apropiación indebida e intrusismo laboral. Aprovechar las emergencias. Ya en marzo del año pasado, la esposa de Sánchez ejerció de coordinadora a una mesa redonda sobre tendencias en la captación de fondos para emergencias e investigación. Y por supuesto hablando del clima cambiático. Y ojo a lo que subió por error a las redes sociales la ministra de Igualdad. Igualdad borra un tuit con una foto de las anotaciones de la ministra sobre la Dana. Es nuestro momento. Subieron esta fotografía haciendo el paripé como que estaban trabajando muy duro, eso sí, reuniéndose casi una semana después de la catástrofe y permitiendo que pase todo el fin de semana para estar descansados. Ya sabéis que los políticos no están para achicar agua, como nos dijeron, y no cayó en la cuenta de que la gente utilizaría el Zoom para saber qué narices había escrito. Escribió: negacionismo climático igual a mata. Cuando lo que ha matado es no tener los caudales limpios por culpa de la agenda verde, al igual que desmantelar la infraestructura hidrológica, todavía hacen una huida hacia adelante y en lugar de retroceder, dándose cuenta de que la han cagado pero bien y que hay muertos, deciden profundizar en su delirio, que no solo se ha llevado por delante nuestra industria y nuestra agricultura, que no solo ha repercutido en un aumento del precio de la luz y de los alimentos, pero seguramente lo más sangrante es el tenemos un plan y es nuestro momento. Es decir, que quieren sacar rédito político de esta calamidad, que quieren utilizar esta desgracia. Bueno, ya hemos visto que Begoña lo está utilizando. Y que además han tapado toda la corrupción que rodea el entorno de Sánchez. El número 1. Y si veíamos que no han tenido tiempo para enviar todos los efectivos militares, decretar el estado de alarma o que Marlaska asuma el mando de la situación, sí que han tenido tiempo para esto otro. La Guardia Civil detiene por los incidentes en Paiporta a un hombre sin vinculaciones ultras. Los valencianos, indignados por la desidia y la omisión del gobierno, eran una minoría marginal. Les humillan, les abandonan y luego les insultan. Y ahora este hombre que obró, perfectamente comprensible por otra parte, contra el cinismo del presidente, sí que lo han detenido. Los de normalizar la violencia, el jarabe democrático, los scratches. La Guardia Civil identifica a las personas que intentaron linchar a Sánchez en Paiporta. No son ultraderecha.
Como si a los valencianos les importase que la gente que tienen al lado, ayudándoles, sus vecinos de toda la vida y los voluntarios, tengan una ideología u otra. Lo que les importa es salir cuanto antes de esta situación, y por supuesto que la gente que ha saltado no lo ha hecho por una cuestión ideológica, lo han hecho por el cinismo del presidente y por haberlos dejado abandonados. Que también desde aquí hago el llamamiento, igual que llamé a que esto no se olvide, a que en caso de que este hombre le multen, entre todos de forma solidaria le paguemos la multa. Y con todo eso en mente vamos a ver la segunda denuncia que han interpuesto contra Pedro Sánchez. Ya ayer comentamos la de Justitia Europa. Santiago Abascal ha anunciado este miércoles una querella contra el gobierno de Sánchez por homicidio imprudente y omisión de socorro como consecuencia de su gestión de la tragedia producida por la riada en el litoral valenciano. Abascal, además, ha pedido la declaración de la emergencia nacional porque no es una opción, sino un deber inexcusable e ineludible. Y bien hecho por Abascal. Ahora bien, nosotros como sociedad, igual que hemos estado a la altura a la hora de mostrar nuestra empatía y nuestra solidaridad con los valencianos, tenemos que estar también a la altura a la hora de demostrar nuestra indignación. En los próximos días seguramente se creen manifestaciones, concentraciones y con un poco de suerte una huelga general. Ahí debemos estar los españoles. Y sobre todo, cuando tengamos una cita con las urnas, no olvidar quiénes han votado el Pacto Verde Europeo, quiénes han sido los responsables de esta no gestión y quiénes se han estado lucrando en los mayores momentos de desgracia del pueblo español, como cuando nos tuvieron encerrados. Que por cierto, el Constitucional se enmienda 3 años después de la pandemia y avala el estado de alarma para ordenar el confinamiento. Como Sánchez ha conquistado todos los órganos, se parapeta en ellos para hacer lo que le dé la gana y pasar por encima de la justicia. Pero justamente eso es lo que no podemos y no debemos permitir los españoles. Hay que plantar cara a todos estos psicópatas que nos han conducido a una situación de no retorno. Ante las catástrofes naturales, el pueblo ha salvado al pueblo. Y ahora hay que demostrar que ante los tiranos, también. Lince TV, Política y Noticias.